Gracias. Feliz sábado a todos. Les voy a invitar a tener una oración antes de que empecemos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, en esta mañana queremos pedir a tu Espíritu Santo que nos acompañe, Señor, que nos toque en nuestro corazón, que podamos entender tu palabra. Tal vez muchos la comunicamos de una manera, otros de otra, pero Señor, al final es tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que todos podamos entender. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el año 2009 más o menos, cuando estaba que estaba la recesión aquí en Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan, muchos pasamos por muchas pruebas, por muchas cosas que se nos quedaron en la mente, y a veces estábamos o pensábamos por qué está pasando estas cosas. No teníamos explicación, porque para las cosas malas, para las cosas que pasan a veces en el mundo, nosotros no tenemos explicación ni tenemos respuestas muchas veces. En ese tiempo yo trabajo en una compañía de madera, creo que muchos de ustedes saben. En ese tiempo nos dieron, la compañía pasó por un tiempo muy malo, y desafortunadamente nos cortaron a la mitad del personal de toda la compañía, porque la compañía es muy grande, está en todos los Estados Unidos, y cortaron a la mitad de todos, en todos lados. Y en ese momento yo también trabajaba ahí, y también me despidieron. Yo soy una persona que cuando estoy en un trabajo, no me gusta cambiar de trabajo. Estoy en un trabajo y le pongo todo el esfuerzo, todas las ganas. El punto es de que no me gusta cambiar de trabajo, y quiero siempre hacer lo mejor, poner lo mejor de mí para que me pueda mantener ahí. Pero a veces los esfuerzos no es suficiente cuando lo tienen que sacar a uno, y porque uno llore, también va uno, ¿verdad? El punto es que en ese tiempo nos despidieron. Yo estaba, como les digo, no me gusta cambiar de trabajo, me cuesta mucho aceptar muchas veces que me lleguen a despedir de un trabajo porque no desempeño, porque no hago el esfuerzo, porque no trabajo. Y la depresión a mí me llegó. Esa vez estaba, cuando me llamaron a la vecina, nos dijeron, digo, gracias. No me puse a llorar, porque digo, bueno, son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Ya soy grande, entonces también no tengo que llorar. Entonces estaba, pues sí, estaba muy preocupado. Estaba pasando por muchos problemas en la casa. Mi esposa también estaba un poquito enferma, y que teníamos que cubrir muchos gastos. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Va a ser muy difícil. Pero en el tiempo que me tocó salir, un día un amigo se me acercó y me preguntó, oye, ¿qué pasó? Supe de esto. Sí, digo, pasó, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Dice, mira, tengo un trabajo grande que estoy haciendo en estos momentos, y necesito gente para trabajar. Eso fue una semana después de yo haber salido del trabajo. Me cuenta, dice, si tú quieres, dice,
yo te invito a trabajar. Dice, vamos, no vas a ganar mucho, pero vas a ganar por lo menos, para que hagas tus gastos. Dije, sí, muchas gracias. Y me fui con él. Estuvimos trabajando por más o menos por 5 meses. La, la desesperación eh, no me dejaba, estaba angustiado, estaba nervioso, siempre yo trabajaba, ¿verdad? Él puede, tal vez puede dar testimonio que sí trabajaba, porque pues me gusta trabajar. Y, pero de todos modos yo estaba preocupado, porque digo, no es lo mismo aquí que acá. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero no, yo seguí confiando en Dios, pero de todos modos estaba preocupado, estaba con depresión. Decía, ¿qué voy a hacer? Y pues cuando terminamos el trabajo de ahí, yo decía, bueno, ya terminamos acá porque esto no es un trabajo que vamos a tener trabajo en el mismo sitio todo el tiempo. Decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La desesperación a mí me seguía todavía. ¿Qué voy a hacer? Justo una semana antes de que terminara el trabajo, me acerca, me entró una llamada. Digo, ¿de quién será esta llamada? No la conozco. Y estaba llamándome a cada rato, pero no sabía quién era. Cuando se me ocurrió levantar la llamada, digo, ¿quién es? Era el manager general de operaciones del trabajo donde yo trabajaba, Y me dice, ¿cómo estás? Yo tal vez me va a saludar porque lo conocía. Le digo, estoy bien, gracias. Le dice, ¿qué haces en este tiempo? Pues lo que caiga. Están trabajando por aquí, por allá. Dice, qué malo. Dice, ¿por qué no vienes a la oficina para platicar contigo? Dice, tengo algo que proponerte. Digo, bueno, está bien. Pero estoy terminando apenas un trabajo que no importa. Dice, cuando tú termines, tú ven, solo presente, no tienes que hacer ni cita. Tú preséntate y pregunta por mí y está bien. Bueno, yo decía, ¿qué clase de oferta me va a dar o qué es lo que me va a proponer? Da en cuenta que cuando se terminó el trabajo, yo fui, al otro día me fui, porque digo, no voy a esperar. Yo quería soluciones rápido. Y me dice el manager, me dice que si estaba disponible para trabajar. Le digo, pero si el departamento se cerró, ¿qué cosa quieres que haga? No, de eso no te preocupes, yo tengo algo aquí en la oficina y aquí vas a trabajar. Y digo, bendito sea Dios, que en todo el tiempo que yo estuve como en depresión, que estuve preocupado, siempre estuvo conmigo. Y yo no lo miraba, pero siempre estuvo conmigo. Salí de ese trabajo, conseguí otro, y después me volvieron a llamar al mismo trabajo. Me dice, quédate aquí, dice, por mientras se soluciona algo, y yo sé que a ti te gusta este otro departamento. Cuando se pueda, cuando haya la oportunidad, te voy a volver a poner otra vez ahí. Bueno, le dije, está bien, pero le dije, pero recuerda que yo el sábado no trabajo. Ellos me querían hacer trabajar los sábados, y en el tiempo cuando recién entré, me quitaban puntos por faltar un día, pero me quitaban 12 puntos. Y eran 3 veces que teníamos que ir al año. Entonces, para el tiempo cuando se terminaba el año, solamente me quitaban 9 puntos. Digo, está bien, me faltan 3 puntos más. O sea que no iba a juntar inventario en los sábados, pero me daban la oportunidad y me quitaban los puntos. O sea que si completaba 12 puntos, de todos modos me corrían. Pero no, gracias a Dios nunca me corrieron. Le dije, en ese momento le dije, mira, sí voy a trabajar para ti, pero yo no trabajo el sábado. Tú sabes que yo no trabajo los sábados. Y siempre me has quitado puntos. No te preocupes, te voy a respetar el sábado. Gracias a Dios.
bueno, y eso después ya es otra historia. El punto que Dios, yo sentí que Dios estaba conmigo todo este tiempo, que Dios no me dejó ni un momento, pero yo no entendía el por qué. Me habían despedido del trabajo. Yo no entendía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Mi depresión, mi desesperación me estaba acabando. Y sin yo saber el plan de Dios, mi desesperación por saber qué es lo que tiene Dios para mí, por qué me pasan las cosas a mí. Y dígame, ¿quién no se preocupa en tiempos de angustia? ¿Quién no dice, le pregunta a Dios, ¿por qué? Cuando alguien está enfermo en la familia, cuando perdemos a un ser querido, ¿quién no le pregunta a Dios? ¿Quién no le hace esa pregunta? ¿Por qué? Y muchas veces hasta fallamos porque en vez de que nos acerquemos más a Dios como la palabra de Dios nos los pide, resulta que nos alejamos más. Entramos en una depresión, entramos en un punto en que en vez de que estemos más agarrados de Dios, nos enojamos con Él por el hecho de que no entendemos cuál es el plan y por qué está pasando. Pero en esos momentos uno tiene que sentarse, recapacitar un poquito y decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que quieres de mí, oh Dios? Porque no podemos tomar digamos, ponernos en contra de Dios o tomar a Dios, echarle la culpa a Él y tomarlo de enemigo. Porque cuando le estamos preguntando a Dios, ¿por qué Señor? ¿Por qué Señor? Es como si le estamos diciendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Y eso no está bien. Porque Dios tal vez a veces permite que pasen las cosas, pero no es Él el que las pone. Acordémonos lo que pasó con Job. Todas las cosas malas que le pasaron a Job, pienso que es lo peor que le pudo haber pasado a un ser humano. Pero él se mantuvo firme y nunca dudó de Dios. Nunca dudó que Dios estaba ahí al control de todo lo que le estaba pasando. Sí, cayó, sufrió. No vamos a decir que no, porque todo lo que le pasó a él, nadie lo quisiera pasar. Porque él pasó por lo peor que se puede decir. Pero aún así estuvo de pie, estuvo hasta que ya no podía caminar, pero estuvo fuerte con Dios. Sí, yo no voy a decir que no, yo creo que también tenía depresión, tenía cansancio, tenía dolor. Pero en esos momentos, ¿quién no se siente así? Cuando se nos muere un ser querido, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Especialmente a los que somos más cercanos a la persona. ¿Qué es lo que nos llega a la mente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? No entendemos el por qué. Pero hay cosas que Dios quiere que nosotros entendamos ahora. Dios nos muestra ahora. Pero hay cosas, otras cosas que no. Quiere que esperemos para que nos dé una respuesta, para que nos dé la visión, el por qué estaba pasando. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces cuando estamos enfermos o cuando nos pasa algo en la vida, tenemos algún problema grave. A veces Dios nos quiere hacer calar un poquito. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué me está pasando a mí? Especialmente cuando si venimos a la iglesia, si ya somos cristianos, ya conocemos de Dios y nos pasa algo así, lo primero que pensamos es, no, nos desanimamos porque decimos, yo que estoy yendo a la iglesia, quiero hacer las cosas bien, quiero estar bien,
y en vez de que me vaya bien, me va peor. ¿Qué es lo que hago? Pero la angustia a veces nos lleva a alejarnos de Dios. Pero cuando esas cosas nos están agobiando un poquito, es bonito y bueno conocer de Dios, conocer lo que Dios tiene para nosotros. Los voy a invitar a que vayamos a Filipenses 4:6. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Imagínense qué difícil es eso. Que alguien esté pasando por alguna necesidad, por algo bien fuerte, y que, bueno, las peticiones se las vamos a presentar a Dios. Las peticiones vamos a venir, Señor, mira lo que me está pasando, mira que estoy sufriendo, mira mi necesidad. Le llamamos a toda la iglesia, oren por mí, y no encontramos respuesta. En esos momentos, ¿qué es lo que hacemos? Porque le pedimos ayuda a Dios. Le decimos, Señor, ayúdame. Pero nos recordamos en hacer lo que dice la palabra de Dios, en dar gracias por lo que nos está pasando, dar gracias para que podamos entender, dar gracias porque todavía estamos vivos y aunque estamos sufriendo, debemos de dar gracias todo el tiempo. Debemos de dar gracias, no debemos, es lo que nos invita a hacer. Muestren sus peticiones al Padre, dice, con ruego y con acción de gracias. A veces yo leía mal este versículo, por decir con acción de gracia, pero bueno, con mi dolor yo tengo que venir a Dios. No, tenemos que venir positivos y dándole gracias a Dios. Tenemos otro ejemplo en la Biblia también, que a mí me ayuda a entender el hecho de que estudiemos la palabra de Dios. Todas estas historias nos deben de ayudar a nosotros, nos deben de dar ánimos para que podamos seguir y podamos avanzar en el camino. La historia de David, yo no me quiero mirar en el caso de David. Él sabía que estaba haciendo mal, él sabía que había hecho un pecado ante Dios y sabía lo que iba a pasar con su hijo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que él estuvo, dice, cuando el niño cayó, estaba enfermo, no hacía nada, no le daban ganas de comer, dice que no le daban ganas de bañarse. Me imagino que solo pasaba arrodillado hablándole a Dios, Señor, sana a mi hijo, y no entendiendo él el por qué mi hijo. ¿Qué culpa tiene el niño? Me hubiese pasado a mí. Y eso es lo que la mayoría de los padres podemos decir, ¿verdad? En casos así. ¿Por qué? No entendía él, no decía por qué. La angustia lo estaba acabando al punto que no podía levantarse, no podía, estaba en pijama, pienso yo, estaba encerrado, tratando de escuchar alguna noticia buena de que el niño estaba sanando. Pero no, la palabra nos dice que el niño falleció. En ese momento, hasta los que estaban ahí junto a él, que lo estaban animando al rey, se levanta él, se cambia, se baña, se pone sus vestiduras, pide comida, y todos se quedan como que, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué es lo que te sucedió? Primero estás llorando, primero estás aquí y después ya estás
como si no pasó nada. Algo que dice, algo que dice David y que entendió. Y dice, bueno, él se conformó, pero dice, ahora que ya está muerto, ya no se puede hacer nada. Lo único que queda es que cuando que yo voy a ir a él ya no puede regresar a mí. Después de la muerte, ya no hay nada. Entonces, ¿para qué llorar? Muchas veces es para nosotros es duro, para cualquiera de nosotros es duro, porque cuando uno sufre la pérdida, uno no deja de llorar. Se acuerda, uno se acuerda y ahí mismo le salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque nos duele, lo extrañamos. No es algo fácil, no es nada fácil soportar la muerte de una persona cercana a nosotros, especialmente si es un hijo. Por eso, estudiando este tema, digo, David de verdad que no sé cómo le hizo. Yo una vez, yo he perdido muchos familiares andando en la calle. Perdí muchos familiares. Un primo que era muy cercano a mí, que pues nos conocimos desde chiquitos, crecimos juntos. Él me enseñaba, cuando nosotros llegamos a México, en el pueblo, él me enseñó a ir al cerro. Yo no me podía subir en un burro, estaba chiquito, y él me enseñó, súbete aquí, y por todos lados me llevaba, que vamos a cortar frutas por allá, o vamos a buscar leña, cualquier cosa. Pero él me enseñó. Yo llegaba, nosotros vivíamos en la capital cuando nos movimos para el pueblo. Yo estaba chiquito, pero ya teníamos que hacer los quehaceres. Teníamos que ir a ayudar a la mamá, al papá, a sacar agua, a traer leña, porque allá nadie le trae nada, uno tiene que ir. Pues ese primo nos criamos juntos, nos crecimos juntos. Lo miré cuando él murió, me dolió mucho, pero yo al acordarme de él, de la forma que murió, mucho peor, me daba ganas hasta de llorar. Se me salían las lágrimas a veces. Decía, mi primo, ¿cómo es eso? Mi primo. Porque es difícil. Yo antes, en ese tiempo, no conocía a Dios. Yo no me podía recostar ante Dios para que Él mirara mi sufrimiento y me diera un consuelo de una manera para que yo me sintiera mejor. Pero es muy difícil cuando uno no entiende las cosas que pasan en la vida. Pero a veces es muy fácil acercarnos a Dios cuando todo va bien, cuando todo está de maravillas, cuando todo está, solo bendiciones recibimos, cuando no nos pasa nada malo, cuando no estamos enfermos. Es muy fácil seguir a Dios. Pero cuando estamos en una situación fuerte, cuando de verdad nos está atacando Satanás como lo hizo con Job, quién sabe si aguantemos. Al menos yo no aguanto. Yo tal vez hablo por mí. Yo soy, a veces me veo así fuerte, pero yo no soy fuerte. Yo soy, yo creo que mis hermanas me dicen que soy el chillón. No sé por qué, pero bueno, Dios está bien, ¿no? Y como le digo, es difícil estar en una situación que a veces uno no entiende el por qué, tratando de que uno quiere ser una persona diferente, y a veces las cosas no salen o no salen como uno las piensa. Ahora los voy a invitar a leer en Juan 11, 1 al 6.
La palabra de Dios nos dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con su ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo, pues, que estaba enfermo, se quedó aún más 2 días en aquel lugar donde estaba. Una cosa bien difícil. Cuando uno tiene algún problema, cuando estamos orando por algo, por alguna persona que está enferma, y le oramos a Dios, y no recibimos respuesta, no recibimos nada, todo se queda oscuro, para nosotros está oscuro. Le pedimos a Dios, no miramos solución, no miramos que la persona está que se esté arreglando, que esté mejorando, y estamos todo el tiempo orando y orando y pidiéndole a Dios que nos dé una luz, y no vemos respuestas. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Supongo que muchos de nosotros hemos pasado por algo de verdad bien grave, que es cuando estamos más desesperados buscando a Dios y no recibimos respuesta. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, los amaba. En mi pensamiento, y creo que cualquiera de nosotros debería de pensar que, bueno, los iba a tener favoritismo para ellos porque eran especiales, porque él los amaba. Cuando le fueron a decir, mira, Lázaro está enfermo y se está muriendo, no, pues vamos, así somos, así reaccionamos nosotros. Pues si está muriendo, vamos. Y es lo primero que decimos, ¿verdad? Si nosotros, alguien nos viene a decir, mira, alguien te necesita porque necesita un trabajo y lo están aguantando y necesitan que llegues, pues vamos, luego, nosotros rápido. En este momento miramos que Jesús dice, no se preocupen, todavía se queda 2 días más. Y las hermanas rogando porque llegara Jesús, porque sabían, tenían la seguridad que Jesús lo iba a levantar. Ellos habían mirado los milagros de Jesús, ellos habían mirado todo lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que había hecho, anduvieron con él, miraron que también incluso le resucitó a personas, sanó a cualquiera que estaba enfermo. Entonces, ¿por qué no venía donde Lázaro antes de que muriera? ¿Por qué tardó tanto? Y a veces nos pasa a nosotros porque estamos esperando que Dios nos responda. No entendemos, no sabemos por qué. ¿Por qué es que no llega? Y la angustia la podemos ver ahí. Los reclamos, que no sé si son reclamos, pero yo no quiero estar en sus zapatos de ellas, pero de verdad que la forma en que recibieron a Jesús cuando Jesús regresó. Miren lo que dice primeramente Marta en Juan 11, 20 al 21. San Juan 11, 20 y 21. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María
se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo creen que fueron esas palabras? Así de suaves como nosotros las decimos. Yo creo que no. Tienen que haber estado angustiadas con llanto en la cara, sufriendo porque ya Lázaro ya había muerto. Dice que ya tenía 4 días que había muerto. ¿Cómo se sentían esas hermanas cuando no recibieron el llamado que ellos cuando no recibieron nada de sus peticiones? Lo mandaron a llamar, pero todavía se queda 2 días más. Y no solamente Marta, porque dice que Marta fue a encontrarlo. No había ni llegado todavía, supo que venía y salió corriendo. Señor, ¿por qué no llegaste? Si hubieras venido, mi hermano estuviera vivo. María hace lo mismo. En el 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Las dos. Imagínense el dolor de estas hermanas, el dolor de haber perdido a un ser querido. Lo seguimos repitiendo, pero no es algo que se pueda superar tan rápido. No es algo que se supere nada más porque sí. Pero el plan de Dios en este caso, en este punto, nos dice en el 45: entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Aquí Jesús les estaba enseñando ahí mismo lo que el plan que él tenía para ese caso específico. Porque Dios a veces permite las cosas y nosotros no entendemos el por qué. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Nosotros no podemos cuestionar a Dios en nada, porque en vez de recibir bendiciones, quién sabe cómo nos vaya. Tenemos que siempre confiar en Dios. Como les digo, es muy difícil, es muy fácil seguir a Dios cuando todo nos va mal, pero es muy difícil cuando todo se nos está derribando. Pero tenemos que aprender a vivir y a confiar en Dios en los momentos buenos y también en los momentos malos. Y tenemos que presentarle nuestras peticiones de corazón y agradecidos todo el tiempo, dándole gracias. Eso es lo que nos pide que hagamos. En Mateo 16:21 del 21 al 23 nos dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces él, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mire cómo Jesús reprende a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Yo a veces es duro que leer este pasaje, porque compararlo con Satanás era, pero ¿quién era que estaba, el espíritu que estaba hablando en ese momento? El espíritu que le estaba mostrando esto, le estaba diciendo esto a Jesús, que no te pase nada de eso. ¿Quién era? Satanás mismo. Y le reprende. Pero Pedro no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que esto significaba. No entendía que esto era necesario, que tenía que pasar. Pedro no entendía que sin la muerte de Jesús en la cruz no hay salvación. Pero gracias porque Dios mandó a su Hijo y Cristo vino y aceptó venir a morir por nosotros. Ahora tenemos la salvación. Y eso es lo que Pedro no entendía. Pedro no entendió muchas cosas hasta después de la muerte de Jesús. Y así somos nosotros también. A veces no entendemos por qué. A veces no entendemos que en esta vida hay cosas que son necesarias pasar. Necesitamos pasar por pruebas que a veces no nos podemos salvar de ellas. Tenemos que pasar por esas pruebas porque tenemos que hacer nuestra fe o poner nuestra fe más fuerte en Dios. Tenemos que agarrarnos más de Dios. Nuestra espiritualidad va a crecer cuando podamos aprender a creer en Dios y a confiar más en Él. A veces hay problemas, sí, los hay. En las iglesias, en todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias ahí va a haber una persona que nos va a decir algo o nos va a hacer algo que nos va a pasar lo mismo que le pasó digamos a Jesús en este versículo aquí, que en la historia nos dice que Judas era, por decirlo, era amigo, ya era amigo de Jesús, andaba con Jesús, era uno de sus discípulos. ¿Quién iba a pensar que Judas lo iba a traicionar? ¿Quién iba a pensar que Judas lo iba a traicionar si él andaba con él? Si siempre estuvo con él, si estuvo presente en todo. Pero era una necesidad y era necesario que él estuviera para que el plan de Dios se cumpliera. En este punto también, en las vidas de nosotros también, vamos a tener un Judas en nuestra vida. Y es necesario que esté ahí para que nos haga acercarnos más a Dios. En vez de decir, me voy de la iglesia, no, me voy a quedar porque esta es mi iglesia y no importa lo que me hagan, no importa lo que pase, yo aquí me quedo porque yo creo en Dios, yo vengo a ver a Dios, yo no vengo a ver a nadie, yo vengo a alabar a Dios. Eso es lo que nos tiene que llevar, lo que tenemos que llevar en nuestro corazón. Tenemos que también ser humildes, ¿verdad? También. No, si hay algo o alguien que nos hace algo y no vamos ya a reprenderle también o a ir a dar un contraataque también, no. Mejor quedémonos sentados. Quedémonos sentados y dejemos que las cosas pasen. Y Dios sabe, pero Dios lleva el control. Se van a suavizar, pero hay que dejarlo.
Y no digo que solamente yo he pasado, todos, pienso que todos hemos tenido alguna disgusto, algún problema, algo que nos ha movido, nos ha dicho, bueno, yo me voy de la iglesia. Pero no, a veces no entendemos el por qué pasan las cosas, pero siempre hay un porqué. Dios nos va a dar las respuestas en un tiempo. Si nosotros confiamos en Él, nos va a dar una respuesta de todo lo que ha pasado. Si llegamos a mirarlo, que todo lo que queremos, ¿verdad? Todos queremos llegar a mirar a Jesús, llegar al cielo y estar con todos juntos en el cielo. En ese momento Dios nos va a dar respuestas que a veces, como en la palabra de Dios leemos y no tenemos respuestas, tenemos las historias, pero ¿por qué pasan? ¿Por qué pasó esto? Yo puedo poner un montón de preguntas que tengo, digo, a veces las hago, a veces hago esas preguntas, no, pero esas preguntas no es para nosotros saberlas ahora, esas preguntas son para que nosotros le preguntemos a Dios cuando lleguemos al cielo. Y Él nos va a dar las respuestas. Miren lo que dice Salmos 37, 24. 23 al 24. Salmos 23 y 24. Uno de mis salmos favoritos. Salmos 37. Solo vamos a leer el 23 y el 24. Y dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros confiamos en Dios, tenemos que andar en sus caminos. Pero el momento en que nosotros nos desviamos, nosotros nos apartamos de Dios. Dios no se aparta de nosotros nos desapartamos de Él y caemos. Pero Dios nos deja. Te caes, ¿ok? Pero no dice que nos deja también ahí. Dios nos levanta. Dios nos levanta, nos ayuda a levantarnos. A veces nosotros no lo vemos, a veces nosotros no lo entendemos. No nos damos cuenta que Dios ha estado todo el tiempo al lado nuestro. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios no se mueve de donde está. Él ordena, dice, los pasos de los que le siguen. Si nosotros estamos en sus caminos, estamos haciendo su voluntad, Dios va a estar con nosotros. Y cuando cayéremos, si caemos, ¿qué dice? Si caemos, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Dios guía los pasos de todos. Yo puedo contar de mi historia, de mi vida, muchas cosas que me han llevado a acercarme más a Dios, a ser una persona diferente, a cambiar una vida que uno lleva en el mundo, a ser otra persona, tener un carácter malísimo, a poder soportar algunas cosas y quedarse callado. Eso no lo desarrolla uno de un día a otro, tarda, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Con la ayuda de Dios
Yo no digo que soy perfecto, pero he cambiado muchas cosas. Si alguien me hubiese conocido, al menos si a uno de los amigos o conocidos que yo tenía 20, 30 años atrás, se sienta aquí y me mira aquí, me va a decir, no te creo nada de lo que estás diciendo, porque no han estado conmigo todo este tiempo, porque no han visto mi cambio. Y todos hemos cambiado, porque un tiempo de nuestra vida nosotros vivimos afuera, los que no nacieron en la iglesia siendo desde niños, que estuvieron en el mundo, pueden decir lo mismo. La vida allá es otra cosa. Y no podemos decir que hicimos cosas buenas, porque al menos yo no hice cosas buenas. Era todo lo contrario. Pero ahora, si algo de eso mismo se me presenta, yo lo pienso 2 veces. Antes no pensaba, antes decía, bueno, lo que salga, ahí va. Alguien me decía algo, lo que quieras, ahí va. Yo lo tiraba ahí. Ya no. El cambio lo tenemos que hacer dentro de nuestro corazón. Todos tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un sacrificio para poder ser diferentes, para que la gente pueda mirar que hay un cambio en nosotros y que seguimos de verdad a Cristo. Lo que hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después, dijo Jesús. Todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que hacemos, a veces lo que nos pasa, a veces no lo entendemos, pero Dios nos va a mostrar el por qué que Él permitió que pasaran las cosas, por qué pasó todo lo que estaba pasando en nuestras vidas. Pero es mejor poner nuestra confianza en Dios en momentos alegres y en momentos también de desesperación. No sentirnos que Dios está alejando de nosotros, porque nosotros somos los que nos estamos alejando. Debemos de tener nuestra confianza mucho más en Dios que en cualquier humano. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esta es la palabra de Dios de esta mañana. Puestos de pie, entonemos el himno número 55. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión
me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones. Siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Ahora que vamos de regreso a nuestros hogares, Señor, te pedimos tu bendición. Que nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno de nosotros en este lugar. Acompáñanos, Señor, y quédate con nosotros durante el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los diáconos den la salida, vamos a cantar el himno 40, Shalom. Que Dios